Bueno, padre John, yo le quería preguntar con respecto a la activación del artículo 350, si efectivamente están dadas las condiciones. Obviamente tenemos en Venezuela que existe la figura de lo que una vez Dworkin planteó en su libro, que hablaba de la figura de un juez Hércules. En este caso, obviamente, es una persona que está decidiendo sin tener en cuenta nuestros principios democráticos y es como esa figura inversa. Entonces, basándonos en esto y en todas estas decisiones arbitrarias, ¿consideraría usted entonces que sí se están dadas las condiciones para la activación de este artículo? Quisiera responderte con el Catecismo de la Iglesia, en su artículo 2242, y habla de un derecho a la resistencia, que sencillamente ya Tomás de Aquino, Agustín de Hipona lo han establecido, a la autoridad que ejerce un poder en contra del bien común. Dice la Iglesia, en la doctrina social, indica algunos criterios importantes para la activación del 350. Hay unos elementos claros, incluso la Iglesia establece en alguna condición la excusa y la posibilidad de utilizar las armas en la defensa. No está diciendo háganlo, sino en una posibilidad, como legitimidad. Primero dice, ¿no? En caso de violencia cierta, graves y prolongada de los derechos fundamentales. Yo pregunto, ¿hay violación de los derechos fundamentales en Venezuela? Si la respuesta es positiva, entonces estamos dando paso a que se cumpla el 350, obligatoriamente, que es un desacato y hay cosas ahí que hay que definir. El segundo elemento, después de haber agotado... Además, perdón, padre, es exactamente el texto del 350, el tema de la violación de los derechos constitucionales y la propia Constitución. Sí, eso es importante. Es la primera condición que pone la Iglesia en la doctrina social, cuando habla del derecho a la resistencia, que es desobediencia. Después de haber agotado todos los otros recursos, vuelvo y pregunto, ¿estamos agotando todos los recursos en Venezuela cuando la fiscal ha hecho denuncias y se le ha atacado, cuando la misma Iglesia con los obispos han hablado y se les ha insultado, cuando los partidos políticos han ejercido una función dentro de este orden importante? O sea, se cierran todos los recursos. Cuando la comunidad internacional, a través de los órganos de derechos humanos, evaluando justamente la situación de Venezuela, por ejemplo, ha manifestado unas preocupaciones muy graves en materia, por ejemplo, de violación de derechos humanos y ha exigido la actuación del Estado, además, en relación a la aplicación de los remedios respectivos, y el Estado más bien también ha insultado inclusive a la propia comunidad internacional. Incluso cuando hay algún ciudadano que hace alguna denuncia, inmediatamente se le desacredita y se le persigue y se le amenaza con el SEBIN y con cantidad de situaciones. El tercer elemento, si provoca desórdenes peores, es decir, yo suelo responder siempre, ¿no? Como diría mi abuela, quitamos el chingo y ponemos el sin nariz. Es decir, quitamos un dictador y ponemos otro dictador, la situación no sirve. Es en busca de la democracia. Y el cuarto, que haya esperanza fundada de éxito. Y este cuarto elemento para mí es esencial. Si tenemos esa esperanza, vayamos a la desobediencia, porque es parte de las garantías que tenemos y de la defensa de esa dignidad que hemos reclamado. Y como quinto, si es posible prever razonadamente otras soluciones, pues magnífico, pero como este Estado es ciego, sordo, mudo, este Estado no, el gobierno, ciego, sordo, mudo, entonces, ¿cómo hacemos con una persona así? Que ni siquiera quiere escuchar, sino que se quiere imponer porque, repito, como decía antes, tiene una suprainstitucionalidad. Primero la revolución, y no importa el pueblo y no importa los demás. Pero fíjate, padre, ante esto que tú dices, disculpa el comentario, estas palabras del presidente de la República, que decía que si no obtenían por la vía de los votos, obviamente los resultados en favor de su proyecto, pues para eso estaban las armas, los iban a imponer. Imagínense, una confesión que puede terminar en un genocidio en Venezuela. Totalmente. Qué cosa tan terrible que un presidente en funciones se atreva a dar a emitir unas declaraciones, además en cadena, fue eso, ¿no? Sí. En cadena nacional, tan absolutamente violatorias de cualquier elemento de institucionalidad mínimo que nos vincule pues con la democracia, y además unas palabras que anuncian una situación tan grave como una guerra civil, un genocidio, donde prácticamente lo que está es amenazando básicamente a que lo que se va a imperar es su voluntad, pues porque le da la gana, no importa lo que diga el pueblo. Qué cosa tan terrible. Fíjate tú, ¿no? Eso indica que no es democrático,
eso indica que no tiene una formación basada en la democracia, eso indica, vuelvo a insistir, que su proyecto está por encima del pueblo venezolano, de la dignidad del pueblo venezolano. Y en tercero, un amedrantamiento terrible, como hacían las antiguas botas o los antiguos gorilas de los años nombrados. Es decir, a las armas. Si no puedo, con las armas. Es como decir, no me interesa la sangre, no me interesa el pueblo, lo que interesa es un proyecto absurdo que ha hecho mal en el mundo y que está haciendo terriblemente mal en Venezuela.